En el caso Dajic, el fiscal Chiriboga consideró que sí procedía el conceder medidas sustitutivas a la prisión preventiva, respetando el artículo 426 también de nuestra Constitución, que manda a los jueces, a las autoridades administrativas y a los servidores públicos a aplicar, y fíjese bien, aplicar directamente las normas constitucionales y las previstas en los instrumentos internacionales de derechos humanos, siempre que sean más favorables a las establecidas en la Constitución, aunque las partes no las invoquen expresamente. Hoy nos acompaña Santiago Guarderas, decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Católica de Quito. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Esas mismas garantías, ese artículo que acabamos de citar, debería ser aplicado también en todos los casos cuando los derechos humanos sean más favorables. Los jueces tienen que aplicar esos derechos, esos tratados, instrumentos internacionales directamente, aunque las partes no lo soliciten. Efectivamente, gracias Stephanie Spin por la invitación. Saludos a los televidentes. La norma consagrada en el artículo 446 y 426 tiene como premisa general el 424, que establece que en el caso de los derechos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos que sean más favorables, tienen una aplicación directa, inmediata, inclusive por encima de la Constitución. Y esto está repetido tanto en el Código Orgánico de la Función Judicial, en el artículo 4, cuanto en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Además que tanto en el uno como en el otro cuerpo está previsto el principio iura novit curia, en el cual establece que los jueces tienen que aplicar aquellos principios y derechos que, cuando no hayan sido alegados por las partes, son más favorables para las partes. Yo le pregunto porque hay tratados internacionales que se refieren a ciertos artículos en temas, por ejemplo, de la libertad de expresión, que no se han aplicado en casos en nuestro país, como por ejemplo en el de Emilio Palacio y en el de Diario El Universo. Efectivamente, mire, en la última sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Foncheva de Armico versus Argentina, la Corte Interamericana es muy expresa y puntual al señalar que los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles están en la obligación de ejercer ex officio, es decir, de oficio, un control de convencionalidad entre las normas internas de la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. En esta tarea, los jueces y órganos vinculados a la Administración de Justicia deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana. Es decir, que en todos los casos, los jueces están obligados a aplicar las normas de la Comisión Americana sobre Derechos Humanos y aplicar los derechos que sean más favorables al individuo. Doctor, ¿por qué eso no se ha aplicado en el caso, por ejemplo, de Emilio Palacio, que por cierto la Corte Nacional de Justicia le ha negado ya el recurso de hecho y se ratificaría así la sentencia de 3 años de prisión? Porque lamentablemente tenemos una función judicial que es obsecuente al Ejecutivo y que lo que hace es simplemente tratar de servir a la función ejecutiva. Vea, en el caso de Emilio Palacio se encuentran irregularidades de esta naturaleza, como ocurrió con el juez Paredes, que fue un juez temporal, que fue un juez golondrina. En el caso de uno de los conjueces de la segunda sala, el 21 de diciembre se le designa a él para que pase a conformar la sala y para que se le llama como conjuez para que asuma el despacho de todas las causas que se tramitan en esta sala. Sorpresivamente, a pesar de que él debía despachar todas las causas, el 27 de diciembre del 2011, es decir, apenas 6 días, tome usted en cuenta que sábado y domingo fueron Navidad, en apenas 3 días resolvió el recurso de hecho. Esto nos demuestra que se está cumpliendo esa segunda política de Estado que ha hecho esta Revolución Ciudadana en el sentido de distinguir entre ciudadanos de primera clase y de segunda clase, porque solo cuando se trata de los juicios de los funcionarios públicos, en esas causas se aplica el principio de celeridad, en esas causas se resuelve inmediatamente, pero cuando se trata del ciudadano a pie, el ciudadano que no tiene ningún tipo de presión ni de ayuda política, entonces las causas no se solucionan. ¿Cuántos juicios de alimentos, de madres que están reclamando alimentos para los menores o de trabajadores que están reclamando indemnizaciones han sido resueltos? Usted tiene audiencias para después de un año, pero en estos casos, en el Universo, en el 30S, en las injurias del secretario de Administración Pública y en otros casos donde están involucrados funcionarios públicos, se resuelven las causas inmediatamente. ¿Y con qué forma? El 27 de diciembre, la sala resuelve el recurso de hecho, en el cual
No hay motivación, por lo tanto esta providencia es nula. Simplemente el razonamiento que hace la sala en apenas 4 líneas es que, mire usted, dice la sala de la Corte Nacional que el recurso de nulidad y el de apelación fue declarado en abandono. Y por consiguiente, si el Tribunal ACO declaró abandonado los referidos recursos que se mencionan, la providencia dictada por la sala en el cual se niega el recurso de casación es válida. Y una vez Ningún razonamiento. Y una vez negado ya el recurso, se le negó el recurso de casación, luego se le ha negado el recurso de hecho. Si se agotan ya las instancias judiciales de nuestro país, se puede acudir a instancias internacionales, a organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que podría avanzar un tema a la Corte, como ha ocurrido en otros casos, por ejemplo, en Argentina. En ese caso sí se pueden sustentar los argumentos constitucionales y los tratados internacionales que son más favorables en temas de derechos humanos. Yo le pregunto por qué. Por ejemplo, dentro de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana, el artículo 11, por ejemplo, y lo hemos citado aquí varias veces, dice que las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos, generalmente conocidas como leyes de desacato, atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información. Y el artículo 10 también, fíjense ustedes, dice: la protección a la reputación debe estar garantizada solo a través de sanciones civiles en casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública, o en particular que se haya involucrado en asuntos de interés público. La demanda que está siguiendo el presidente Correa, la resolución que se ha tomado es una sanción penal que incluye cárcel, prisión por 3 años. En ese caso no se acogen los principios de esta declaración ni los tratados internacionales. Así es. Mire, primero con relación a este tema, no hay motivación, porque de acuerdo con el artículo 76, numeral 7, literal M, en toda resolución del poder público tiene que haber motivación y tiene que haber una enunciación de las normas que son aplicables al caso y la pertinencia de esas normas a los antecedentes de hecho. Aquí no hay, aquí lo que han hecho la sala es lavarse las manos, no han resuelto el recurso de hecho, le han dejado en indefensión, no han hecho un análisis del artículo 327 del Código de Procedimiento Penal, que dice que cuando en un proceso existan varios coacusados, el recurso interpuesto por uno de ellos beneficiará a los demás siempre que la decisión no se funde en motivos exclusivamente personales. Este beneficio será exigible aunque mediare sentencia condenatoria y ejecutoriada en contra de unos acusados, y que la interposición de un recurso suspende la ejecución de la decisión, salvo que expresamente se disponga a lo contrario. Tampoco se hizo un análisis del abandono porque esto es una reforma de marzo del 2009. Lo que debía hacer la sala es no lavarse las manos, sino decir, vamos a hacer el análisis de estas disposiciones. Doctor, pero si me permite, eso claro en el caso de Emilio Palacio, pero lo importante es, vamos adelante. Un poco más hacia lo que entonces, puede pasar en cualquier caso en el que se vean involucrados derechos humanos que son más favorables para la persona incluso que está siendo procesada y que según el artículo 426 tienen que ser aplicados, son de directa aplicación por los jueces. Yo he citado 2 artículos, por ejemplo, aquí de la Declaración de Principios, en la que no consideran los delitos de desacato, por ejemplo, ni que las sanciones tengan que ser sanciones por el ámbito penal, sino civil y además proporcionales. Eso tampoco se está aplicando. Efectivamente, es decir, en este caso lo que tiene que hacer la Corte Nacional al momento de resolver el recurso de casación va a tener que entrar a analizar, hacer este ejercicio de control de convencionalidad y va a tener que establecer que esta figura que está contenida, denominada de desacato, que está contenida tanto en el Código Penal, en el artículo 230 y 231, como en el 423, que es motivo de esta acusación particular, ya no existen, están derogados, que están no responden a la normativa y a los derechos consagrados de la Comisión Americana. Es decir, los jueces tienen que aplicar y van a tener que declarar o en su momento la nulidad, porque aquí ha habido violación, irregularidades al debido proceso, o también por razones de fondo, porque estas normas están derogadas. Y solo para sentar como antecedentes también, ya han habido algunos casos en temas de delitos de injuria, por ejemplo, o de opinión, en que la Corte Interamericana se ha pronunciado y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado, no para que no haya sanción, hay responsabilidad ulterior en los casos de los delitos de injuria, pero que la sanción tiene que ser civil y no penal, y civil y proporcional, es lo que dice la Comisión y la Corte. Pero yo le preguntaba, ¿ya han habido casos en los que se han pronunciado un caso como Argentina, varios por casos, ejemplo? en el mismo caso de Kimmel, en el caso este último que acaba de renovar, de ratificar la Corte Interamericana de Fentaba,
y de Armico, y en el caso de Peroso versus Venezuela, hay varios casos en que la Corte inclusive ha llegado a dejar sin efecto la sanción penal impuesta por la Corte Suprema de Argentina, por cuanto ha establecido que la responsabilidad ulterior cumpliría su fin a través de la responsabilidad civil y no de la responsabilidad penal. Porque efectivamente lo que se quiere proteger, si bien es la honra, pero toma en consideración la distinción que existe entre la protección a un funcionario público y a un servidor público de un funcionario privado. Porque ha dicho, hay dos razones fundamentales. La una es que el funcionario voluntariamente se ha expuesto a un mayor escrutinio de la sociedad, y en segundo lugar porque los asuntos que él conoce o que desenvuelve son de interés y de preocupación de toda la ciudadanía. Por eso es que no es que se deja de proteger la honra o reputación del funcionario público, sino que se ha dicho que esa honra y reputación es mucho más flexible. Entonces ha considerado que en algunas disposiciones penales no responden a este principio, a este estándar internacional de protección de la libertad de expresión frente a la libertad de honra. Y de ahí la importancia que se cumpla el debido proceso también en las instancias judiciales pero en por supuesto, nuestro país. Stephanie, el problema es que aquí, cuando se trata de ventilar las causas del presidente de la República, de los funcionarios públicos, la celeridad opera y ahí no se toma en cuenta el debido proceso. En todos los ordenamientos se establece como un principio fundamental de la Administración de Justicia, y nuestra Constitución lo hace en el artículo 168, que se tiene que aplicar estos principios de economía procesal, de celeridad, pero en todos los casos respetando siempre el debido proceso. Aquí se atropellan simplemente todos los procedimientos con el propósito de dar ese beneficio al presidente, que es una muestra, una evidencia de lo que ha metido las manos en la función judicial. Santiago Guarderas, decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Católica de Quito, nos ha acompañado esta mañana en Contacto Directo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.